Bueno, muy buen día a todos, gracias por estar ahí viendo este video. El motivo un poquito de esto es para responder alguna serie de preguntas que se fueron dando después de todo este tiempo que subimos aquel primer video en el año 2016 de introducción a la piramidología, que tuvo muy buena repercusión, fue excelente la evolución de la gente en general y de ahí surgieron muchísimas preguntas que hoy un poco va a ser responder eso, que si bien fueron respondidas a cada uno individualmente, es poder responder eso por ahí con un poquito más de detalle algunas. Y por otro lado también todos los comentarios y preguntas que nos llegan vía email o vía Facebook en nuestra página de Equivalión, también responder un poco a eso. Algunas cosas básicas que si bien están explicadas ya, bueno, por ahí es necesario hacer un poquito más de hincapié en algunas cuestiones que tienen que ver con las medidas, con las escalas, que hay mucha gente con el interés y con el ánimo de construir sus propias pirámides y que bueno, de alguna forma u otra no saben bien cómo aplicarlo y bueno, un poquito vamos a pasar alguna que otra fórmula en detalle para poder aproximarse, como hacemos nosotros, a la medida perfecta. Una de las primeras preguntas a responder es esta. Muchos nos han preguntado si no hacíamos más nada con pirámides. Y sí, la verdad es que seguimos haciendo, nunca paramos. No somos mucho de subir información a YouTube o a Facebook, como por ahí hoy se acostumbra en otros aspectos. No andamos tanto por las redes. Pero bueno, sí, acá estamos, nunca paramos. De hecho, perfeccionamos la dinámica de construcción, las técnicas, las terapias, mucha gente tratando, mucha gente interesada en el tema, aprendiendo, haciéndose tratamientos con resultados extraordinarios por donde se lo mire, y sobre todo en mi persona con una satisfacción personal y un despertar holístico, espiritual en mí gracias al uso de las pirámides, indescriptible. Bueno, como empieza este video, la primera pirámide fue consagrada a la astronomía y la historia. La segunda a la medicina. Eso fue extraído de el Makrisi, que es un manuscrito árabe milenario. Fíjense un poquito por qué pongo eso. Acá tenemos dos puntos claves en esta frase, ¿sí? La primera pirámide, esto de las pirámides habla un poco de las pirámides de Giza, de la meseta de Giza, ¿sí? Sobre todo Keops y Kefren, ¿sí? Jufu y Menkaura, que son los nombres originales. La primera fue consagrada a la astronomía y la historia. Ahí hay una clave. Las pirámides hacen referencia a un contexto divino en cuanto a lo astronómico, la astrología, la dinámica del funcionamiento energético universal que todo lo abarca, ¿sí? Fíjense que ahí hay una clave, ¿sí? Fue dedicada a la astronomía y a la historia. La historia de una pirámide, no hay objeto histórico más trascendental y milenario que esta divina figura geométrica, la pirámide, ¿sí? Y la segunda a la medicina. Ahí hay otro tema, bien, netamente terapéutico, el efecto piramidal, descubierto desde hace milenios, ¿sí? El objetivo es entender que las pirámides que nosotros tenemos, como ya lo hemos hablado, no son de hace 6.000 años como data la historia oficial en muchos aspectos. Las pirámides datan desde... sí, hay muchas fechas puntuales, bien, pero el punto piramidal hablamos de que si nos remontamos a la Atlántida estamos hablando de casi 14.000 años, bien, pero si nos remontamos a antes de la Atlántida, cuando el planeta tenía otra forma, cuando la estructura geomorfológica del planeta era diferente, las pirámides de México que hoy están desorientadas, por ejemplo, ya están corridas de esa isogona, que nos hace referencia, que estaban construidas ¿desde cuándo? Desde cuando el planeta tenía otra forma, ¿sí? Las Pangeas era totalmente diferente a lo que es hoy en cuanto a continente. Hoy todo eso, ¿sí? Está todo corrido, por eso esas pirámides de México, cuando se separan, bien, se separan, tac, quedan del otro lado, y si estaban alineadas acá, al haber quedado acá, la alineación quedó diferente. Ahí se dan cuenta cómo es la dinámica de movimiento terrestre y de cuándo datan las pirámides, ¿sí? Por eso en los estudios que a mí respecta, de incluso encontrar manuales muy antiguos y de leerlos y de tenerlos, que ahora algo de eso voy a mostrar también, en lo que a mí respecta en mis estudios, descoloca cualquier cosa, datan de entre 200.000 y 300.000 años de antigüedad, bien, la construcción piramidal a la cual hoy tenemos acceso en investigaciones, ¿sí? Fíjense lo que son esas cifras, impensable, ¿bien? O sea, la historia es otra historia totalmente.
Vamos a ir avanzando un poquito yo todo lo que son los estudios en relación a la piramidología, a la piramidoterapia, que no es lo único que hago. Esto es un complemento a todas las demás terapias alternativas de índole holística y científica que hacemos. Esto es un complemento que yo agrego por una cuestión de que me apasionan las pirámides, las civilizaciones antiguas, la antropología, y lo estudio y nada, y es totalmente compatible con lo que hago. Uno de esos es, como acá pueden ver en pantalla, Antoine Bovis, ¿sí? Que fue un físico francés considerado el padre de la geobiología, que descubrió justamente en el año 1927 el efecto piramidal, ¿sí? Como de esta manera, haciendo reproducciones a escala de la gran pirámide de Keops, ¿sí? la de la meseta de Giza, y comprobando como aspecto destacado el efecto deshidratante de la pirámide. ¿Bien? Antoine Bovis fue un físico extraordinario de repercusión mundial. Hay muchos antiguos escritos de él de acceso en internet, van a poder leerlos, investigarlos, ¿sí? Él fue uno de los pioneros en descubrir el efecto piramidal, ¿sí? Y fíjense desde acá, destacando el efecto deshidratante de la pirámide. El efecto deshidratante de la pirámide es clave, ¿sí? Es clave. De ahí que nada se pudre adentro de una pirámide, ¿sí? Y fíjense, qué curioso, ¿no? Porque los egiptos faraónicos que heredaron todo lo que pasó, nunca se encontró una momia dentro de una pirámide. Ellos eran grandes taxidermistas, realmente sabían cómo tratar los cadáveres para dejarlos ahí, sin saber en su momento el efecto deshidratante de las pirámides. ¿Bien? Fíjense que rara esta cuestión. Eran grandes taxidermistas y donde tenían algo extraordinario para hacer y para conservar, que era con las pirámides, deshidratando, por así decirlo, en ese momento una momia para conservarse. Como en este caso nosotros lo comprobamos también desde todos los experimentos que hicimos dentro de una pirámide, y los fenómenos de deshidratación son extraordinarios. Es de ahí que nada se pudre, ¿bien? Porque al deshidratarse deja de haber humedad, las bacterias saprófitas no tienen posibilidad de alimentarse ni de defecar ahí, entonces nada se pudre dentro de una pirámide. Eso es un punto clave y extraordinario a descubrir, ¿bien? Netamente comprobable, ¿sí? Que con estas pirámides que ven atrás mío, con todas se cumple ese fenómeno físico. Después, otro como ven acá, a Karel Darval, un profesor checo, científico, en el desarrollo de nuevas herramientas biotecnológicas para la medicina. Solicitó la patente de un método para recuperar el filo de las cuchillas de afeitar. Comprobó que al ubicar dentro de una pirámide un metal desafilado, al cabo de unos días, recuperaba su filo. Al comprobar estos resultados y convencido de sus posibilidades comerciales, solicitó la patente. Bien. Aunque inicialmente, sin documentación, la Oficina de Patentes de Praga concedió a Darval provisionalmente la patente. Ahí está el número de patente, en el año 1959, 10 años después de su primera aplicación. O sea, esto fue 10 años después de que él venía descubriendo todo esto. Puntualmente eso sucede, ¿bien? O sea, pero no es que una pirámide afila un metal, ¿bien? Porque no afila, sino que hace que se recuperen, ¿sí?, los cristales del filo. Entonces, al recuperar los cristales del filo, si es un filo que está totalmente deshabilitado, toda esa desestructuración que se volvería, si es un filo netamente recto, se vuelve a transformar de manera microscópica como una especie de serrucho. Cuando se lo ubica dentro de una pirámide, y sobre todo, esto es un dato importante, si se lo moja, ¿bien?, se genera una reestructuración de esos cristales del metal, y como que vuelve a recuperar su estructura original y su posición original gracias a la reconstitución molecular que genera una pirámide, ¿sí? Gracias a todo lo que es ese funcionamiento físico de acumulación de neutrinos, ¿sí?, que genera estos aparatitos, estas maquinitas cuánticas. Por otro lado, otro investigador importante del ámbito es Ulises Sosa Salinas. Muchos que investigan lo han escuchado nombrar. Es un médico cubano, justamente reconocido académico, con amplia experiencia en el campo de la traumatología y la ortopedia a nivel internacional. Escribió varios libros y artículos científicos sobre aplicaciones terapéuticas piramidales. Y acá dejo un libro destacado que es justamente Energía piramidal, mito o realidad. Es un libro extraordinario de él, donde hay montones de aplicaciones en cuanto al uso terapéutico, el uso en lo experimental, experiencias de él y montones de aspectos que tienen que ver. Escribió muchos libros,
pero que tiene que ver con el uso de la pirámide, ¿sí? Y la energía puntualmente que las pirámides desarrollan. Y por otro lado, nuestro hermano argentino, Gabriel Silva, que muchos que estudian piramidología, que buscan en internet, suele ser uno de los primeros que se encuentra. Científico argentino, desde 1973 desarrolla investigaciones sobre pirámides y sus efectos en todas sus modalidades, ¿sí? Modalidades de uso y las aplicaciones en general. Como pongo acá, son una de las más amplias, sus investigaciones más completas en nuestro tiempo de fácil acceso. Eso es re importante, el fácil acceso a esta información, ¿bien? Y con una gran cantidad de libros publicados que recomiendo, de entrada recomiendo, ¿sí? Que después lo vamos a mostrar también. Por otro lado, ¿sí? Volviendo acá al punto de empezando a responder preguntas de las personas, que si bien está explicado en la introducción, muchas personas que siguen preguntando diferentes cuestiones en base a los materiales. Eso está bien explicado, pero lo voy a decir nuevamente. Únicamente materiales paramagnéticos, ¿sí? ¿Qué son los materiales paramagnéticos? ¿Sí? Son materiales que son atraídos por imanes, ¿sí? Pero que no se convierten en materiales permanentemente magnetizados, ¿sí? No adoptan el campo magnético del imán. Por consecuencia, su estado a nivel vibratorio se conserva de manera muy estable, ¿sí? Es importante esto de poder hacer pirámides con materiales paramagnéticos, una cuestión de que las pirámides en sí son cuerpos geométricos que concentran campos de energía. Esos campos de energía que concentra una pirámide tienen que ver con el magnetismo. Bien, la pirámide, como ya lo hemos nombrado muchas veces, la pirámide genera su propio campo magnético gracias al campo magnético terrestre, bien, por un fenómeno físico justamente que se llama SIMAFO, que es simpatía magnética de la forma. La pirámide perfectamente orientada al polo norte magnético desarrolla su propio campo magnético y con una gran estabilidad, y eso es lo que realmente permite todos los beneficios de aplicación terapéutica o de conservación y de índole energético para aplicar a diferentes objetos. Eso es importante, ¿sí? Aunque conozco, ¿sí? Y sé, de hecho las he hecho también, pirámides de acero, puntualmente, o de metales que no son paramagnéticos, ¿sí? Como por ejemplo en Cuba usan metales de acero, ¿sí? Y no es un metal paramagnético. El tema es que si bien se cumplen los fenómenos físicos, son bastante más potentes y es muy estricto el uso en cuanto a las personas, ¿sí? Es muy estricto porque hay una serie de contraindicaciones, sobre todo porque las glándulas de nuestro organismo son muy sensibles al magnetismo, ¿sí? Entonces, para eso siempre conviene usar materiales que sean paramagnéticos para evitar ciertas contraindicaciones, ciertos efectos no deseados, ¿bien? Que siguiendo el legado hipocrático, ¿bien? Hipócrates, el padre de la medicina, primum non nocere, ¿bien? Primero no hacer daño, eso es clave, ¿bien? Clave para cualquier terapia. Bueno, bien, acá está explicado nuevamente, acá lo pueden ver, nunca materiales ferromagnéticos ni diamagnéticos, que son por ejemplo justamente las propiedades del hierro, el cobalto, el níquel, el oro y otros materiales de adquirir una fuerte imantación, ¿bien? Cuando estos materiales se le acerca a un objeto magnético como un imán, adquieren esa fuerza de imantación. Es el ejemplo básico de cómo hacer una brújula con una aguja, bien, una hoja de árbol apoyadas, muchos lo habrán escuchado hablar, apoyadas sobre un balde de agua, bien. Se magnetiza en una misma dirección, arrastrada sobre un imán, la aguja. Se coloca la hoja sobre el agua, se apoya la aguja arriba de la hoja e inmediatamente esa aguja magnetizada, porque es un material justamente ferromagnético, apunta directamente al polo norte magnético, ¿sí? Y eso es un material que justamente adquiere una fuerte imantación, ¿sí? Acá tenemos un poquito el tema de las escalas, las escalas para la construcción, que muchos nos han preguntado y hemos mandado a montones de personas los cálculos para construir sus propias pirámides y puntualmente las fórmulas para uno poder calcularlo. Existen diversas formas, ¿sí? Para calcularlo, como acá bien dice, para calcular las dimensiones proporcionales exactas, que son las de la pirámide de Giza, de Keops,
que es la más perfecta. Siempre se toma en cuenta la pirámide de Keops porque es la más perfecta hoy descubierta en cuanto a proporciones. Y estas fórmulas que damos acá son las más sencillas, ¿sí? Que están expuestas por Flanagan en este gran libro que también está, que se llama Más allá del poder de las pirámides. Fíjense que desde acá podemos partir, ¿sí? Para calcular la arista. La arista justamente es el ángulo como acá pueden ver, esto es la arista, este ángulo, ¿bien? Está acá. Esto es una cara y esta es la arista, ¿sí? Entonces, para calcular la arista, ¿bien? Que va a ser lo que me va a dar una angulación exacta para la altura propia de una pirámide correctamente hecha a escala, acá tenemos, es la base por 0,951, ¿sí? Esta fórmula es exacta para calcular una arista y tener una proporción casi perfecta como la pirámide de Keops. No es exacta, es un aproximado, ¿bien? Pero que se acerca bastante, ¿bien? Es un aproximado porque nosotros nunca tuvimos acceso a la estructura real de la pirámide, porque justamente hoy está en ruinas, ¿bien? Y toda esa capa que tenía de piedra caliza pulida afuera, que le daba muchísima más altura, el piramideón que tenía arriba, ya eso no existe, ¿bien? Entonces todo esto es lo que se calculó aproximado, entendiendo que la suma de los lados de una pirámide, la suma de los 4 lados, ¿sí? Dividido 2 veces la altura de la pirámide, ¿sí? Da 3,14, que es pi. Entonces, teniendo en cuenta eso, se desarrollaron estas formulaciones para tratar de acercarse lo más posible a la pirámide perfecta. Yo soy sincero, nunca logré llegar a pi, quedó unas décimas de pi, entre 6 y 8 décimas de pi. Pero bueno, hay una cuestión ahí de que esos megaconstructores de esa época tenían otra cabeza, ¿sí? Literalmente. De acá nacen las fórmulas, esto que están viendo acá en pantalla, ¿sí? Ahí tienen la ubicación de la arista, la ubicación de la base, la ubicación de la altura, que está nombrado con la letra H, y de la apotema, ¿bien? Esa línea roja que ven ahí con una A roja, ¿bien? Que es acá la distancia de la punta del vértice de la pirámide hasta el medio, ¿bien? Es esta zona media, ¿sí? Eso es la apotema. Fíjense que, por ahí parece complejo a simple vista, pero para calcular la arista es, como les dije anteriormente, la base por 0,9515, ¿sí? Esa fórmula de 0,9515 nace acá, de la raíz cuadrada de 1 sobre 2 más 4 sobre pi al cuadrado. De ahí nace eso 0,9515, ¿sí? Y fíjense que para la base también está pi, para la altura también está pi y para la apotema también está pi al cuadrado. Siempre se elevan al cuadrado los que están sobre raíces cuadradas. De ahí nacen esos números exactos para poder calcular, la proporción exacta para poder hacer una pirámide a escala Keops. Estas formulitas son sumamente útiles para construir la pirámide que sea, ¿sí? A muchas personas le hemos mandado un triangulito ya a escala vía email para que ese triangulito, si la persona se lo imprime, lo pueda agrandar en proporción desde un programa, un software, agrandarlo en proporción para ya poder tener la medida exacta, simplemente agrandando y achicando un triángulo en proporción, ¿sí? Por ahí eso es más simple, porque siempre recomendamos la construcción desde las caras, que es mucho más simple. Una vez que tengo las 4 caras, las ensamblo, que es como hacemos estas. Por otro lado, el efecto pirámide y el efecto antipirámide. Lo que se usa en la terapéutica, ¿sí? Para tratamientos de cualquier índole, son tanto el efecto pirámide como el efecto antipirámide. En mi persona, lo que usamos en todos los casos es el efecto antipirámide, es el efecto que se genera por debajo, ¿sí? Por debajo, más o menos acá, en una pirámide, ¿bien? O sea que acá abajo va la camilla, ¿sí? Entonces, el efecto antipirámide es un espejo reflejo, una proyección cuántica de la mismísima estructura piramidal, ¿bien? Que se genera hacia abajo. Que eso lo podemos entender ¿con qué? Con un octaedro, ¿bien? Que es un sólido platónico, ¿sí? Este octaedro, por ejemplo, tenemos bien representado la estructura piramidal, ¿sí? Perfectamente en los dos lados, ¿bien? Es como, digamos que es pirámide y efecto antipirámide abajo, ¿bien? Básicamente, el efecto pirámide y el efecto antipirámide en resonancia generan este sólido platónico, un octaedro, ¿sí? Para que se entienda.
La exposición a la antipirámide requiere de una serie de recaudos porque los efectos son más potentes, ¿sí? Nosotros recomendamos de tiempo de exposición mínimo 15 minutos, máximo 1 hora, ¿sí? Por una cuestión, vuelvo a repetir, como dije anteriormente, que las glándulas son muy sensibles al magnetismo y no todos los cuerpos son iguales, algunos aguantan más, algunos aguantan menos, pero lo importante es no pasarse. Por ahí no estás tratando directamente una glándula, pero estás cerca de una de ellas. Entonces, según la parte del cuerpo, es muy importante a destacar esto, no pasarse en tiempo. La cabeza, por ejemplo, siempre se habla de máximo 10 minutos, para evitar por ahí dolores de cabezas. El cerebro es nuestra mayor glándula, ¿bien? Entonces, hay que tener precaución desde ese lado. En mi persona, para comprobar qué pasa, he llegado a estar acostado bajo una pirámide 50 minutos, expuesto mi cabeza completamente abajo del campo antipirámide. Justamente para entender un poquito esto, no de loco, sino para entender, bueno, si me paso, ¿qué efecto me pasa? ¿Qué efecto me sucede? ¿Qué efecto tengo? ¿Bien? Inmediatamente uno empieza a sentir una presión en las sienes, eso es clave. A mí se me llegó a generar con un leve pitido, que lo escuchaba por mi oído derecho, y como una cierta presión en la nuca. Inmediatamente salí y se me pasó. No llegué a manifestar una migraña, un dolor de cabeza, como sí ha habido registros de algunas personas que cuando está en la cabeza inmediatamente sienten algo diferente. Pero bueno, esto fue para comprobar a ver qué pasa a ver, de todo lo que hago, primero lo experimento conmigo, lo hago conmigo, ahí compruebo y ahí veo en orden a eso cómo va funcionando para realmente poder aplicarlo o no al servicio de los demás en un correcto equilibrio, ¿no? ¿Sí? Sin hacer daño. Y desde el efecto pirámide, que es el efecto que se genera adentro, bien, en el interior de una pirámide, ¿sí? Adentro no pasa nada, uno adentro puede vivir si quiere, ¿sí? Las pirámides que hacemos para meditación, las que tienen unos 73 centímetros de base, esas por ejemplo uno adentro puede dormir, puede meditar, puede estar tranquilo el tiempo que sea, ¿sí? En ese aspecto adentro de una pirámide no pasa nada, exceptuando de que si son pirámides muy grandes, hay que hacerle una serie de dispositivos, ¿sí? Para descargarla en un cierto en un rango de potencia, porque nuestro cuerpo no entiende a veces que te está haciendo bien, por ahí lo ve como un ataque. Entonces se utilizan lo que llaman parrillas de descarga. De hecho, en la Gran Pirámide de Keops se han encontrado estos dispositivos para, si era necesario, descargarlas, por una cuestión de que si se genera mucha carga, este campo de energía que genera es muy alto en cuanto a carga, si bien estamos adentro, es muy probable que o nos duele un poco la cabeza, o que nos descomponga, o que nos genere alguna sensación, porque ese fenómeno físico que se llama barrido de radicales libres que genera nuestro organismo es muy potente en una pirámide grande, ¿sí? Entonces, a veces, si son por ejemplo casas piramidales que se construyen, si están bien hechas, bien diagramadas, van a concentrar muchísimo, y la concentración energética va a ser demasiada. Entonces llevan estas pequeñas parrillas para que se neutralicen a sí mismas y se vayan descargando. Digo descargar, no es que se quedan sin carga, no, para nada, nunca sucede eso. Pero es para generar una neutralidad en cuanto a la dinámica energética, física que se genera en el efecto pirámide, ¿sí? El efecto pirámide también se puede usar de manera terapéutica, ¿sí? Hay personas que usan la pirámide, no sé, para tratar afecciones en los brazos, en las manos, ¿sí? Bien, acá se ve, acá entra mi mano, mi brazo, ¿sí? O sea, uno puede tranquilamente tratar algo dentro de la pirámide. Nosotros, vuelvo a repetir, usamos siempre la parte antipirámide, el efecto antipirámide. Acá hay un ejemplo para responder una de las preguntas que nos han hecho también, porque el efecto pirámide y antipirámide se replica infinitas veces, tanto para arriba como para abajo, ¿sí? Como es arriba, es abajo. Principio de correspondencia, filosofía hermética, clave, ¿sí? La proyección, acá lo pueden ver bien explicado. Tenemos la pirámide, ¿sí? El efecto antipirámide, y después del efecto antipirámide hacia abajo se genera una proyección cuántica de nuevo del efecto pirámide con la misma intensidad del efecto pirámide
que en la estructura geométrica original, ¿bien? Y así pasa lo mismo en la antipirámide, o sea que es pirámide, antipirámide, pirámide, antipirámide, pirámide, antipirámide, así, tanto para abajo como para arriba, ¿bien? Acá en esto que ven en pantalla está bastante bien diagramado visualmente para que lo puedan entender. Por eso a veces es de sumo recaudo ver dónde se ubica la pirámide, porque, por ejemplo, si no sé, estás durmiendo, tenés la pirámide y tenés un piso de madera, digo de madera porque por lo general si es un edificio, las estructuras de hormigón, de concreto, de hierro, cortan, suelen cortar, interrumpir ahí los efectos hacia abajo, ¿bien? Pero si vos tenés un techo, un piso de madera, ¿bien? Y tenés arriba la pirámide y abajo, no sé, de ese piso de madera está tu cama, ahí sí la pirámide va a estar funcionando y hay que ver en dónde incide en tu organismo para tener en cuenta de no estar expuesto a un efecto antipirámide o a un efecto pirámide innecesariamente a este nivel. Siempre hablando de pirámides funcionales, funcionales. Lo mismo, hay muchas personas, he escuchado en muchos lados, que por ahí meten pirámides abajo de la cama porque, no sé, por X motivo, porque para la suerte, para la abundancia, etc. Las ponen abajo de sus camas, a la altura de la cabeza, bueno, si es una pirámide bien hecha y está orientada al norte, ya inmediatamente va a empezar a tener su efecto pirámide, antipirámide, pirámide, antipirámide y va a dar una parte de tu organismo, ¿sí? Entonces, ahí esas cosas está bueno regularlo porque te puede interferir en el sueño, en el buen descanso, en montones de aspectos. Está comprobado, ¿sí? Acá, para responder a otras de las preguntas, normas esenciales de tratamiento y usos. Tanto para el uso experimental o terapéutico, 3 puntos claves a tener en cuenta. 1. Orientar la pirámide al polo norte magnético, que es la medida que nos da una brújula, el polo norte que nos da una brújula, ¿sí? Orientada norte-sur, ¿bien? Cada cara va a quedar mirando a un punto cardinal específico, ¿sí? Estas son las brújulas, que son brújulas de agua, que son las que usamos nosotros. Ahí se puede ver bastante bien, son brújulas de cartografía. Estas son las más exactas que yo he podido conseguir, ¿bien? Para este uso. Estas brújulas nos dan una orientación exacta al polo norte magnético. Lo que se orienta, como bien dice acá, es la cara. Una cara, digamos, es esta línea recta, ¿bien? Esta cara mirando al norte, por ejemplo. Hay muchas personas que nos han preguntado si se orienta las caras. ¿Qué se orienta, una cara o una punta o un ángulo? No, siempre es la cara. Es decir, una cara va a quedar mirando al norte, otra cara va a quedar mirando al sur, otra cara al este y otra cara al oeste, ¿sí? Eso es clave. No la punta, no las aristas, no se orientan las aristas, se orientan las caras, ¿bien? Segundo, mantener la pirámide alejada mínimo 2 metros, ¿sí? De cualquier dispositivo eléctrico y o electrónico que sea grande, ya sea motores eléctricos, hornos de microondas, no sé, algún transformador grande o también una mesa metálica muy grande también. Otro tema, los teléfonos celulares, ¿sí? Los módems de internet, porque todo ese tipo de aparatejo lo que genera son interferencias en cuanto a ya sean las ondas Wi-Fi o campos magnéticos. En nuestro ambiente hay muchísima contaminación electromagnética. Toda la contaminación electromagnética va a afectar directa e indirectamente al campo magnético de una pirámide que está orientada, funcionando, generando su magnetismo gracias al campo magnético terrestre, ¿bien? Por eso es muy importante en este aspecto tener en cuenta que esté alejada. Nosotros siempre, cuando tratamos a personas, que apaguen los teléfonos celulares o los dejen en modo avión y lejos de las pirámides, ¿sí? Lejos de las pirámides para evitar cualquier interferencia. Otro punto importante, me aparto un poquito de lo que estaba diciendo, es que otro aspecto que afecta al uso de las pirámides son las geopatías, que son los cruces de aguas subterráneos, ¿sí? Esto lo estudia la geobiología, se pueden medir con varillitas de radiestesia o con péndulos. Una geopatía fuerte te va a desequilibrar el desarrollo físico del campo magnético piramidal y la va a interferir en su funcionamiento, no va a funcionar de manera correcta. Ese es otro punto, porque hay muchas personas que
me han dicho, che, me hice la pirámide con las escalas, pero no me funcionan los experimentos, por ejemplo. En la mayoría de los casos se ha solucionado corriendo la pirámide del lugar, ¿bien? Porque era muy probable que ahí estuviese sobre una geopatía. Y las geopatías son puntos que se dan cada entre 2 y 4 metros. Tenemos una geopatía, ¿sí? Porque son cruces de agua subterráneo. Estas son lo que llaman las ondas, las líneas Hartmann y líneas Curry, ¿sí? Que se estudian dentro de la geobiología. Es muy importante de tenerlo en cuenta, porque interfieren con el uso de las pirámides. Un dato curioso, hay casas, por ejemplo, que se rajan las paredes, son grietas así, que se dan sobre las paredes, que es muy probable que cuando hay rajaduras así, que a veces las reparan y vuelven a aparecer, es porque justo esa pared es sobre una geopatía fuerte. Imagínense lo que hacen las geopatías: desestructuran, desequilibran, destruyen a nivel molecular y atómico los campos, los enlaces cuánticos de unión entre células y átomos, y los destruyen, literalmente los destruyen. Imagínense lo que hace una pared e imagínense lo que hacen nosotros si estamos durmiendo, por ejemplo, sobre una geopatía. Por eso es muy importante a veces medir desde la radiestesia estas geopatías, para no dormir arriba de ellas o no tener una pirámide que no funcione. ¿Bien? Y otro punto, bien, que bien lo dije recién, no utilizar sobre mesas o camas metálicas, ¿sí? Para interferir con el funcionamiento del campo magnético, vuelvo a repetir, de la pirámide, ¿sí? Un objeto metálico, todo cuerpo, toda la materia tiene, ¿sí?, un campo magnético que la rodea, y hay algunos más densos que otros. En este caso los cuerpos metálicos muy grotescos, muy grandes, el campo magnético interfiere con el campo magnético de este tipo de pirámides pequeñas, ¿sí? Seguimos con las normas esenciales de tratamiento y usos. En uso terapéutico voy a dar estos 7 tips, ¿sí? Que también es referente a preguntas. Evitar su utilización en embarazadas directamente sobre el feto. Bien, esto es clave. Una embarazada puede usar la pirámide, pero no recomendamos ponerla sobre el feto, ¿sí? No hemos comprobado contraindicaciones específicas nosotros en los tratamientos, ni en toda la bibliografía consultada para estudiar, ni en todo lo que hoy podemos tener acceso. No hay ninguna contraindicación puntual, ¿bien? Pero sí no se recomienda en embarazadas, por una cuestión de que puede perturbar la dinámica fetal de desarrollo, ¿sí?, en algún aspecto. Otro dato importante: no utilizar en pacientes psiquiátricos que estén severamente medicados, porque el efecto pirámide está comprobado que potencia el efecto de ciertos narcóticos y de ciertas sustancias químicas que el cuerpo ingiere, ¿bien? Como por ejemplo, potencia el efecto del alcohol, ¿sí? No sé si vos, un ejemplo, tomaste alcohol y estás un poco mareado por ese alcohol y te vas a acostar adentro de una pirámide, se te va a incrementar ese mareo exponencialmente, ¿sí? Entonces, precaución desde ese lado, sobre todo con pacientes psiquiátricos, ¿sí? Y también para evitar algún desequilibrio psicológico producto de lo que ve, de lo que siente, de lo que pueda percibir, porque no es algo común, lamentablemente no es algo común. Entonces, no todas las cabezas son iguales, cada cabeza es un mundo. Tercero, no utilizar en pacientes con marcapasos, ¿sí? Los marcapasos son esos dispositivos cardíacos que pueden interferir en el desarrollo correcto de la frecuencia del marcapaso, ¿sí? Por eso nosotros no trabajamos terapéuticamente sobre cuerpos de personas que sean portadores de marcapasos, ¿sí? No usar en pacientes que estén bajo tratamiento con radioterapia, eso también es importante, ¿bien? Hay mucha gente que está en tratamiento oncológico y quiere experimentar con la pirámide. Hemos tenido muchos casos oncológicos bien ayudados con pirámides, entre otras terapias, pero pacientes que están expuestos en ese momento a radioterapia, hasta que no terminen su radioterapia, no las exponemos a el efecto antipirámide, ¿sí? Eso es un dato importante. 5. Utilizar con precaución en pacientes con cardiopatías severas, ¿sí?, con afecciones cardíacas puntuales, ¿sí? Porque digamos que el parecido que tiene con la magnetoterapia, el efecto antipirámide,
puede generar alguna alteración en el ritmo y en la frecuencia cardíaca, sístole, diástole. Entonces no recomendamos en pacientes con esa dinámica de afección cardíaca, ¿sí? Es importante también a tener en cuenta eso. 6. Puede complementarse con cualquier terapia a base de medicina natural y tradicional, ¿sí? De acá no hay ningún tipo de contraindicaciones. Nosotros en nuestro consultorio trabajamos con muchísima gente que hace puntualmente conmigo naturopatía, fitoterapia y psicología, ¿sí? Desde la bioneuromoción, la biocodificación y montones otras prácticas, pero puntualmente no hay contraindicación con el uso de cualquier terapia convencional y el uso de una pirámide, ¿sí? El uso de una pirámide. Lo que sí hemos comprobado es que el beneficio en cuanto a personas que están con tratamientos naturales, con medicina natural, se incrementa muchísimo la dinámica de una pronta recuperación en la persona. Primero porque el efecto pirámide genera una reestructuración molecular bastante rápida en todo aspecto. Segundo, porque son 100% antibacterianas, ¿sí? Y está comprobado que justamente atrás de cualquier enfermedad, de cualquier afección, hay una bacteria alojada en un órgano determinado, ¿sí? Que en ese órgano que está porque tiene el alimento que le sirve como combustible para seguir desarrollándose, ¿sí? Entonces, al ser antibacterianas, son de alguna manera antiparasitarias también, y hay grandes resultados desde el uso de la medicina natural y la pirámide en terapia, que bueno, lo hemos comprobado directamente nosotros tratando. Por otro lado, el tiempo, como dije anteriormente, el tiempo de exposición debe ser de entre 15 y 50 minutos aproximadamente, ¿sí? Eso ya está explicado, ¿sí? No es necesario estar más de una hora. Siempre, por lo general, nosotros hacemos más de 2 exposiciones por día, con intervalos de una hora, entre 1 y 2 horas, según la zona del cuerpo que se esté tratando, ¿sí? Para permitir una mejor dinámica de floculación coloidal y de otras cuestiones que se dan biológicas en el organismo vinculadas a nuestro sistema inmune, ¿sí? Contraindicaciones, ¿sí? Acá, como pueden ver bien en pantalla, no hemos encontrado contraindicaciones en ninguna de nuestras experiencias con pacientes, ni tampoco en toda la literatura que consultamos en nuestros estudios. Aunque, dada la similitud del efecto antipirámide con la magnetoterapia, no la aplicamos en los siguientes casos, como bien expliqué hace un momento: embarazadas, portadores de marcapasos, cardiopatías severas y sensibilidad generalizada y pánico, ¿sí? Sean cautelosos a la hora de utilizarla, tanto en ustedes como en otras personas, si se animan, para justamente, siguiendo este legado de primero no hacer daño, ¿sí? Es clave. Eso es importante, ¿sí? Por otro lado, acá tenemos esta breve, quiero nombrar a este gran científico, Linus Pauling, que fue premio Nobel de Química en 1954, justamente en un trabajo con todo lo que es el agua. Descubrió puntualmente que la pirámide justamente es una representación a macro escala de la molécula de agua, ¿sí? Porque el agua originalmente no es H2O, ¿sí? El H2O, como bien saben, es una parte, ¿bien? Es una protomolécula, es una parte de la molécula del agua. No moja, tampoco oxida, ¿sí? La fórmula correcta del agua es 5H2O, que ese 5 hace referencia a los 5 vértices de la pirámide, de la estructura original de la pirámide. Es aquí qué beneficios aporta tomar el agua, ¿sí? Que por ejemplo nosotros tratamos dentro de la pirámide para tomar, ¿sí? Eso es extraordinario porque imagínense que hay un gran porcentaje de agua en nuestro organismo. Entonces tomar el agua piramidalizada por resonancia y por simpatía magnética de la forma hace que nuestra estructuración molecular de alguna forma adopte esta forma original que tiene nuestra dinámica de 5H2O en el organismo, ¿sí? Y otro, por ejemplo, un ejemplo muy puntual que se puede hacer uno en su casa, con agua piramidalizada, por ejemplo, agarrar un pedacito de carne, ¿sí? Y ponerlo, ese pedacito de carne en un vaso con agua, adentro sumergido, ¿sí?
Obviamente el agua piramidalizada, ¿sí? El pedacito de carne metido dentro de ese vaso con agua y otro pedacito de carne del mismo tamaño adentro de un vaso de agua común, sin tratar. Al cabo de una semana, ¿sí? Al cabo de una semana, la carne que estaba en el vasito con agua piramidalizada está prácticamente igual, el agua está cristalina, no tiene ningún tipo de alteración y es muy particular ver cómo queda la carne. Ahora, cuando observamos el pedacito de carne que estaba en el agua, que no había sido tratada con pirámide, eso inmediatamente el agua se pone turbia, como que se empieza a deshacer, el olor es insoportable y es muy curioso de ver para ver un poquito cómo funciona la composición molecular del agua bien tratada, ¿sí? O sea, imagínense que nuestro organismo genera unos beneficios extraordinarios su consumo, ¿sí? Su consumo. Para afecciones gastrointestinales, por ejemplo, ya sea inflamaciones o no sé, diverticulitis, en fin, en general, tomar el agua piramidalizada es una gran elección, ¿sí? Una gran elección, que es algo simple, es un purificador de agua que uno puede tener en su casa y estar constantemente poniendo y sacando. Nosotros siempre tenemos una buena cantidad de botellitas y cuando se saca una, se pone otra, se saca una, se pone otra, entonces constantemente hay agua piramidalizada para ingerir, ¿sí? Pueden investigarlo a este gran científico Linus Pauling, porque tiene montones de descubrimientos interesantes atrás del agua y otras cuestiones más a nivel química. Y también, bueno, citar a Gabriel Silva como gran pionero en esta cuestión, que muy ahí en base a lo que he leído de ellos, él lo descubrió por un lado, esto del 5H2O, y Linus Pauling ya lo había descubierto por otro lado, y digamos, dos personas descubrieron el mismo fenómeno, la misma dinámica química, sin conocerse, haciendo investigaciones por sus propios medios con pirámides, ¿bien? O sea que eso da también un aval bastante interesante de que distintas personas pueden ir descubriendo lo mismo, ¿bien? Por eso animo a decir, no crean en esto, por favor no crean en esto, anímense a su tiempo, en la medida que puedan, a experimentarlo para que lo puedan comprobar por ustedes mismos. Trasciendan la creencia, ¿bien? Trasciendan la creencia, anímense a hacer la experiencia propia para comprobarlo. Un dato importante, la energía piramidal no pretendemos reemplazar con esto la medicina convencional, ni ningún tipo de medicina, ningún tipo de tratamiento. Esto no reemplaza a nada, ¿bien? Esto es algo más, que tiene montones de beneficios y las personas pueden comprobar tranquilamente por sus propios medios, ¿sí? Eso es importante de hacer hincapié. Acá no estamos en contra de nada ni de nadie, simplemente somos apasionados por la vida y la evolución y el entendimiento de la energía, y seguimos los legados de grandes maestros, de grandes científicos que hubo en la faz de la Tierra, ¿sí? Tesla, uno de ellos. Para entender el funcionamiento del universo hay que hablar en términos de energía, frecuencia y vibración. La energía, la frecuencia y la vibración está aplicada a una dinámica sumamente estable en el funcionamiento de las pirámides, ¿sí? Y así en montones de aspectos en los cuales funcionamos. Para continuar, quiero responder a una serie de preguntas que nos han dejado puntualmente en la introducción a la piramidología y que nos han enviado por vía email y Facebook en general. Una de ellas es la siguiente. Nosotros en un momento dado explicamos que la pirámide es la figura más perfecta que existe, incluso sobre la esfera, ¿bien? Y en alguien nos pregunta, la base de una pirámide, por lo menos la de Keops, es octogonal. Eso está bien, digamos, en la zona del subapotema tiene una pequeña inclinación hacia adentro. Tiene 8 lados la pirámide de Keops. Eso también lo hemos hablado y explicado. La base de una pirámide, por lo menos la de Keops, es octogonal y hecha sobre la junción de dos Vesica Piscis. Bien, esta es la dinámica que se da atrás de la superposición de un círculo sobre otro en el inicio de la semilla de la vida, que está todo dentro de la geometría sagrada. Bien, y hecha sobre la junción de dos Vesica Piscis. Por lo tanto, la esfera o círculo es su base y en el punto central la intercepción de todos. Si la primera imagen creada fue el círculo, ¿cómo puede ser el triángulo o la pirámide la más importante
siendo que tanto en la matemática como en la física el 3,14 está en la mayoría de los cálculos. ¿Sabrías responderme? Gracias por el club. Bueno. Por supuesto que hablamos de que la estructura piramidal es la forma geométrica más perfecta, incluso sobre la esfera, por una cuestión de que la pirámide es la única que tiene la capacidad de generar este fenómeno físico, ¿bien? Este fenómeno que genera, que se llama barrido de radicales libres, es decir, esta capacidad de funcionar como una trampa de neutrinos, ¿bien? La pirámide es la única que genera esta capacidad, la pirámide o el cono, ¿sí? Son los únicos que generan esta dinámica. Por eso decimos que es la más perfecta sobre la esfera, pero sí sabemos que cualquier forma geométrica nace del círculo, o sea que la base energética de la pirámide es el círculo, el espíritu de la pirámide es el círculo, ¿sí? La energía creadora de la pirámide es el círculo. Ahora, la manifestación en la materia nace justamente en una base cuadrada dentro de un círculo, y de ahí toda la dinámica geométrica que puede haber en cuanto a la repercusión de las formas o transformarse en un octaedro, ¿sí? La geometría sagrada es algo clave y hermoso para poder adentrarse un poquito más en todos estos conceptos y entender la dinámica del funcionamiento y cómo nacen los sólidos platónicos, cómo se desarrolla la flor de la vida, el cubo de Metatron y así todas las formas geométricas, hasta llegar a la matriz isotrópica de vectores, que se llaman, pueden investigarlo si no saben de qué estoy hablando. Recuerden esto, matriz isotrópica de vectores. Son dinámicas energéticas aplicadas a la geometría extraordinarias. Vamos a una siguiente pregunta. Me preguntan, ¿has tenido conocimiento empírico o has recibido información respecto a qué ha sucedido con algunas personas que hubieran pasado mucho tiempo dentro de una pirámide? Digamos, dormir dentro de alguna pirámide por mucho tiempo, décadas quizás, o muchos años. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Han curado sus enfermedades o las han evitado? ¿Se han mantenido saludables a edad avanzada? Surgen muchas preguntas. ¿Qué información podrías proporcionarnos al respecto? ¿Nos sería de gran ayuda? Bueno, bien, felicitaciones por su trabajo. Excelente, gracias. Como bien lo decimos, adentro de una pirámide se puede dormir. Se puede vivir. Existen aldeas piramidales, como por ejemplo la aldea de Xeli-Won en China, que son aldeas milenarias que viven en estructuras piramidales, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la vida, la materia expuesta, ¿bien?, a una dinámica física generada por el magnetismo de una pirámide, todo va a incrementar en buenos términos su capacidad vital, ¿sí? Porque ya sabemos que nada se pudre dentro de una pirámide, genera un efecto antioxidante, ¿bien? Genera un barrido de radicales libres, genera capacidades antibacterianas, o sea que se incrementa la vitalidad porque se reacomoda el funcionamiento orgánico en montones de aspectos, ¿sí? Se ha sabido de muchas personas, por ejemplo, se sabe de tiempos antiguos que las estructuras geométricas, ¿sí? En este caso tetraedros, pirámides o conos, se utilizaban justamente como geometrías energéticas para construir distintas casas, como bien nombré recién las aldeas de Xeli-Won, que son estructuristas piramidales, las casas, o los tipís, por ejemplo, de los indios, de algunos indios, que eran casitas en forma de cono para aprovechar las propiedades del cono, y también, por ejemplo, de personas en distintas culturas que utilizan las formas geométricas, triángulos para meditar abajo, porque aumenta muchísimo la agilidad mental y de alguna manera, gracias a la dinámica magnética, uno puede tener como una mayor capacidad de purificación y de conexión. Un cuerpo purificado, un cuerpo vibrando alto, es un cuerpo que tiene muchísima más capacidad de concentración de la energía vital y de incrementar su inmunología, y todo eso lo hemos también comprobado. Vamos con otra pregunta. ¿Qué pasa si coloco un orgón dentro de la pirámide en la arista superior? Calculo que la arista superior, sí, bien, en la parte superior. Bien, perfecto. Se sabe bien que la energía orgónica y los orgonitos incrementan el campo magnético de una pirámide. Nosotros ubicamos orgonitos en todas las pirámides, ¿sí?, que utilizamos,
Las pirámides de meditación un tiempo las estuvimos haciendo con el piramidión orgónico, con un orgonito de 1 kilo en la punta. Los orgonitos incrementan la dinámica magnética de las pirámides, las potencian, ¿sí? Incluso la energía orgónica está comprobada por Wilhelm Reich, que justamente es sumamente estable para la dinámica biológica del cuerpo humano y de la vida en general, ¿sí? Para una pirámide es sumamente benéfica. Nosotros utilizamos orgonitos en las pirámides, más o menos de este tamaño, cada uno va en una punta, ¿sí? Sobre todo estas pirámides las terapéuticas que ven detrás mío. Un orgonito es una mezcla, ¿bien?, de metales, espiral de cobre, cuarzo, todo sobre la presión de resina, ¿sí? Esto genera un orgonito. Puntualmente ayudan, si están bien hechos, tienen que estar bien hechas las proporciones para que realmente funcione, si no, no funciona, ¿sí? Estos son los tamaños de orgonitos que nosotros utilizamos en cuanto a proporciones de metales, ¿sí?, en nuestras pirámides. También proporcionados para su correcto uso, ¿sí? Por ende digo que sí, la energía orgónica es sumamente estable y compatible con la energía piramidal para su uso en conjunto. Vamos con otra pregunta. ¿La orientación de la pirámide debe cambiarse o debe permanecer siempre en la misma dirección? ¿Se ubica solo una vez y ya o debe cambiarse? No tengo claro eso, le agradezco. Bien, no. La pirámide se orienta y una vez que se orientó, ahí la dejan. Bien, porque si lo desorientan, la pirámide se empieza a descargar. Una vez orientada la pirámide al polo norte magnético con una brújula, después de 12 horas la pirámide va a estar cargada en su totalidad. Es decir, por ese fenómeno físico, simpatía magnética de la forma, va a desarrollar su propio campo magnético y ahí va a estar perfectamente estable, lista para funcionar. Nosotros las tenemos en carros móviles, que una vez que están orientadas, si yo la muevo para adelante o para atrás, la pirámide siempre va a estar apuntando al polo norte magnético. Lo importante es no girarla, nada más, ¿sí? Siempre, una vez orientada, ahí se deja. Vamos con otra pregunta. Viene la pirámide, la antipirámide y después vuelve la pirámide original. En esa se crea la misma atmósfera de la pirámide original. Pregunta, sí, perfectamente entendido. Es el efecto pirámide, el efecto antipirámide y que por resonancia se vuelven a generar ese espejo reflejo, esa dinámica cuántica de espejo reflejo, tanto hacia arriba como hacia abajo. Y en cada una de esas imágenes especulares, tanto de la pirámide como de la antipirámide, se vuelve a generar el mismo efecto. Efecto pirámide, efecto antipirámide. Efecto pirámide, efecto antipirámide. Como bien lo expliqué en esta imagen que están viendo a continuación, ¿sí? Vamos con otra pregunta. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la ecuación que ustedes usan para calcular el tamaño y volumen de la pirámide? La ecuación original, la más simple, digamos, para partiendo desde la base, ¿sí? Para calcular la altura, es decir, es esta, arista que es la base por 0,951. Vamos a dar cuenta que yo quiero construir una pirámide de 60 centímetros de base. Bien, perfecto, yo ya sé que la quiero de 60 centímetros de base. Lo que me va a faltar saber es cuál es la distancia de la arista, del ángulo de la pirámide. Y ahí voy a calcular la base, que son la medida que yo quiera de base, por 0,951. Ahí me va a dar la arista, la medida de la arista. Entonces yo ya tengo la base y la arista. Entonces tengo que hacer un triángulo, ¿sí? Un primer triángulo con la base y con esa medida que me dio justamente de arista. Y ahí yo ya tengo para terminar la otra parte de la arista y yo ya ahí tengo un triángulo a escala para replicar 4 veces y poder ensamblar mi pirámide, ¿sí? Esa es una de las fórmulas más básicas y estables para que la pirámide me quede bien diagramada en cuanto a escala. Vamos con otra pregunta. ¿Se coloca hacia el norte la cara o el ángulo de su forma? Bien, coloco la brújula justo en medio de la cara que corresponde al norte. Sí, se coloca la cara, como bien lo dije anteriormente, la cara, no el ángulo. Siempre una cara al norte, una cara al sur, una cara al este y una cara al oeste. Siempre así. Y acá me dicen en otra pregunta, si existen órganos tan sensibles, ¿cómo entonces podríamos dormir 8 horas debajo de una pirámide colocada sobre todo el área de la cama? ¿No resultaríamos afectados? Gracias de nuevo. Vuelvo a repetir, dormir
adentro de una pirámide, el tiempo que querramos. El único momento donde debemos ser cautelosos es cuando estamos expuestos al efecto antipirámide. Es decir, yo acá abajo no puedo dormir, ¿sí? No puedo dormir, puedo estar un momento, nada más, máximo 50 minutos. Acá adentro sí puedo dormir. Este efecto va a ser benéfico en todo momento, a toda hora, no importa el tiempo de exposición. Ahora, acá abajo no, ¿sí? Acá abajo sí hay, nuestras glándulas son mucho más sensibles a este efecto antipirámide que se genera acá abajo, ¿sí? Acá abajo, más de 50 minutos, no. Esas fueron algunas de las preguntas que más nos han hecho, cantidades de personas nos han preguntado todo esto que fuimos por ahí respondiendo. Esto fue una pequeña parte 2, digamos, de una, también sigue siendo introductorio porque es muy amplio todo esto. Esto tratamos de plasmarlo de manera simple para que todo el mundo lo pueda entender y sobre todo para que cada cual se anime a comprobar los beneficios desde su propia experiencia. Eso es lo más importante, la propia experiencia. Uno puede estudiar, puede investigar, puede leer, pero después uno empieza a saber y a descubrir cuando realmente lo está viviendo en experiencia propia. Cualquier experimento o cualquier terapia que uno pueda hacer, siempre es la experiencia personal. Y ahora, para ir cerrando y para ir terminando, quiero recomendar una serie de bibliografía, de libros que les van a ser muy útiles, ¿sí? Siempre que quieran estudiar y adentrarse. Estos son libros que yo he leído. Uno de ellos es de José Álvarez López, El enigma de las pirámides. Es un librito bastante antiguo con muchísima información relevante para todo lo que es el entendimiento de las pirámides, de gran parte de sus medidas, sus cálculos, número de oro, número áureo, pi, fi. Todas esas dinámicas las tienen muy bien explicadas y también ciertas cuestiones de índole terapéutica vinculadas al efecto piramidal. Un librito excelente. Después, otro librito de Annie Hasch, El poder de las pirámides. Este es otro librito muy interesante. Acá tienen muchísima data. Cómo utilizar su energía en nuestra vida diaria. Excelente. También es un librito de simple lectura, fácil, bien, relativamente corto. Otro librito que recomiendo, ¿sí? Después tenemos otro, ¿sí? Este es de Max Todd y Greg Nielsen, que es El poder mágico de las pirámides. Este es otro libro antiguo, bastante interesante. Tiene mucha información, sobre todo a nivel energía en cuanto a la pirámide, cómo se desarrollan ciertos fenómenos físicos, qué efectos genera, y ya explico. El poder mágico de las pirámides va a venir, tiene data desde el uso terapéutico, desde uso científico, desde uso místico. En todos los niveles este librito va a aportar algo de información, así que es bastante útil. Por otro lado, estos dos libros extraordinarios, ¿sí? De Gabriel Silva. Este es Revolución terapéutica de las pirámides y este es Tecnología sagrada de las pirámides. Libros espectaculares para personas como nosotros que nos gustan las pirámides y sobre todo que lo adoptamos como un modelo de vida. Hay muchísima información referente a todo lo que es terapias, referente a todo lo que es científico en el entendimiento de la dinámica física que se genera. Están buenísimos los libros, totalmente recomendados. Todo esto que yo acá mostré, básicamente para mí fueron de lectura obligatoria. Los tuve que leer para entrarme y poder practicarlo y comprobar por mí mismo. Hay muchísimo más. Yo trato de hacerlo siempre simple, breve, en relación a las preguntas que se hacen y responderlo desde mi experiencia personal básicamente también, ¿no? Pero hay muchísima información relevante y trascendente atrás de las pirámides y toda esta información que puedan ver. Y este es otro librito muy interesante, antiguo también, de Charles Berlitz, que fue un grosso. El tipo tiene montones de libros de temas de misterio espectaculares. Y esto es El misterio de la Atlántida. En este librito, bastante antiguo, hay muchísima data e información sobre, no solo sobre la Atlántida, sino sobre pirámides. Espectacular, ¿sí? Acá tienen unas pequeñas recomendaciones en relación a algo de bibliografía y mucho más. Traje por ahí lo más, para mostrar lo más relevante y lo más de fácil acceso para todo aquel que se quiera entrar un poco más en detalle y estudiar por sus propios medios toda esta dinámica.
Hay muchos que nos han preguntado también si hacíamos cursos, talleres. Por el momento de lo que es piramidología, solo charlas, ¿sí? No estamos enseñándolo directamente, es una asignatura pendiente que en algún momento lo vamos a enseñar. Individualmente sí lo hemos estado enseñando, de a uno a dos personas, no en grupos más numerosos, pero es una de las asignaturas pendientes próximas a seguir. Así que por lo pronto, cualquier duda, cualquier cuestión que les surja, nos escriben, siempre respondemos, tardamos un poquito más, un poquito menos, pero respondemos a todos los mails, a todos los comentarios. Ya saben, nos encuentran, estamos a disposición con mucho amor para todo el mundo. Así que gracias por haber visto este video y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Chao.